a Nancy Flores, que usted la conoce, este, reportera, investigadora. Yo siempre digo, es la mujer que más conocen en mi casa, la periodista que más conocen, investigadora, contralínea, y hoy la tenemos aquí con nosotros, así, hacía mucho que no platicaba con ella, pero Nancy, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con el público de Sin Censura. Nancy, dime una cosa, de pronto como que la oposición nos está metiendo en una guerra errónea, ¿no? Nos está metiendo en una narrativa que no tiene nada que ver con ese cuento de la sobrerepresentación. Sí, Paco, fíjate que es el último intento, lo he conversado con otros académicos, con politólogos, con sociólogos y sociólogas, de que es el último intento de la derecha, de este bloque conservador, pero sobre todo del sector económico empresarial que buscaba regresar al viejo régimen, un régimen de corrupción, un régimen de saqueo que les permitió pues absolutamente todos sus abusos en cualquier materia que revisemos y pues era el último intento de golpear ese llamado plan C por un objetivo muy específico, que no se tenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para hacer las 20 reformas y más, porque tener la mayoría calificada en el Congreso te permite no solo aspirar a hacer esas 20 reformas que planteó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, sino profundizar todavía más desde la propia Constitución eso que el primer mandatario pues llamó humanismo mexicano y que la doctora Sheinbaum ha dicho sería el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, esta narrativa de que hay una sobrerepresentación en realidad lo que busca es influir nuevamente en el ánimo de las personas en el sentido de que es ilegal lo que va a terminar dictaminando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el propio INE, toda vez que lo que vimos el pasado 2 de junio fue un triunfo de 2-1. No se nos tiene que olvidar que Xochitl Gálvez ganó menos votos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, es decir, la diferencia entre lo que obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum y lo que obtuvo Xochitl Gálvez es mucho mayor. Son 20 millones de votos de diferencia entre estos dos, digamos, estos dos lugares, estas dos posiciones. Y Xochitl Gálvez solamente obtuvo en su coalición 16 millones de votos y la doctora Casio obtuvo 36 millones de votos. Es decir, el colchón es muy claro, pero en general el triunfo avasallador de la doctora Sheinbaum es tan claro, pero tan claro, que hay que recordar esto que se vivió muy puntualmente después de las elecciones. Viene el 2 de junio y empieza eh, con esta contundencia del voto masivo del pueblo de México por un proyecto de nación. Ellos decían que ni siquiera iba a alcanzar lo que alcanzó el presidente. Bueno, lo rebasó por 6 millones de votos porque el presidente López Obrador ganó en 2018 con 30 millones de votos. Aquí se alcanzan todavía 6 millones más y inmediatamente empieza el Parlamento abierto y quienes acuden en la primera sesión del Parlamento abierto para la reforma al Poder Judicial de la Federación es la plana mayor de la Corte. Si realmente el bloque conservador hubiera en un inicio pensado que no tenía esta contundencia del plan C, lo que vimos el 2 de junio, la ministra presidenta y los demás ministros del bloque conservador, te lo aseguro, Paco, no habrían asistido al Congreso ni a estas reuniones porque habrían dicho,
no tiene para qué si no existe el plan C, si no hay mayoría calificada. Pero asisten porque por supuesto que ahí sí ya les interesaba y de manera muy urgente que se diera a conocer su punto de vista respecto a esta reforma judicial que lo veían como un asunto inminente. Y esa es una prueba contundente de que la oposición después se saca de la manga y un poco presionada por las corporaciones mediáticas y sus líderes de opinión de que decían, es que no debemos de estar discutiendo la reforma al Poder Judicial, mejor hay que empezar a discutirla sobre representación. Y ahí es donde empieza a surgir esa narrativa nuevamente desde estas corporaciones mediáticas que buscan ser el llamado cuarto poder y que pues actúan de manera sistemática vulnerando el derecho humano a la información del pueblo con esta difusión de noticias falsas, difusión de desinformación y además difusión pues de la llamada posverdad, que es tomar elementos de la realidad, tergiversarlos para intentar colocar ciertas narrativas donde pues sea muy acorde a sus propios intereses, Paco. Nancy, fíjate, yo de pronto, ayer me hacían una pregunta que respondí como te la voy a decir. De pronto siento como que nos están queriendo ver la cara de tontos, en realidad dije idiotas, porque las reglas que hay las impusieron el PRI, el PRI y el PAN, y como que de pronto quieren inventar una especie de nueva aritmética y que nos olvidemos del 2009, del 2012, 2015, 2018, 2021, este, y nos están queriendo dorar la píldora y están pensando que no tenemos memoria histórica o que nunca consultamos de plano la hemeroteca, por ejemplo, ¿cierto? Así es, Paco, estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo que han intentado sistemáticamente es restarle al pueblo de México esta calidad consciente. O sea, no solo es que hablen de los pejes zombies o que todo el tiempo estén insultando, ¿no? De que el pueblo pues votó así porque está muy tonto y no comprende los daños que ha hecho este gobierno del presidente López Obrador. En realidad, esto lo único que habla de ellos es su cortedad para leer la realidad. Ellos están, digamos, muy ensimismados en sus narrativas, ensimismados en sus discursos y eso les impide ver qué está pasando en el día a día de la mayoría de las personas. Y además tienen, pues, toda esta, además de la narrativa, pues sí tienen una visión de un México que el resto de los mexicanos y mexicanas no vemos. O sea, ellos cuando hablan de que es el peor escenario que estamos viviendo, pues es porque les fue muy bien en la privatización de las empresas, ¿no? Porque quienes les pagan a ellos por estas narrativas se enriquecieron brutalmente en esos sexenios del pasado. Entonces, yo lo que pienso, Paco, de este escenario que estamos viviendo es que están quedando muy cortos ante una realidad que los supera y los supera por mucho, que no están sabiendo también hacer una autocrítica y que eso a lo único que los va a llevar es al despeñadero, porque mientras tú no reconozcas tus falencias, es muy difícil que las corrijas, es muy difícil que traces un camino o digamos, un destino distinto al que estás teniendo en este momento. Y el destino que están teniendo, pues es justamente esta lo que vimos el fin de semana pasado, cómo se les desinfla ya su fenómeno Xochitl, ¿no? O sea, lo habíamos visto desinflado ya desde antes, pues, y muy pocos creímos en eso que estaban tratando de difundir que ahora sí había llegado, ¿no? La persona que ponía a temblar a López Obrador y que él quería descarrilar la candidatura de Xochitl porque por primera vez tenía una contrincante enfrente, pues todo esto era inventado, ¿no? Pero si ellos mismos creen que inventando realidades pueden avanzar en su futuro, pues les va a pasar lo que le pasó al PRD, o sea, es el primer damnificado de esta
coalición. El segundo damnificado, por supuesto, que es el PRI, ¿no? Con esta reelección de Alito Moreno, y el PAN tiene lo suyo propio, o sea, sigue Marco Cortés al frente de este partido político y ya pues trastabillando, dando a conocer su verdadero pensamiento, que de por sí nadie les había creído, ¿no? Aunque firmaron con sangre, pero nadie les había creído que ellos están a favor del pueblo. Siempre han hablado contra lo que ellos consideran es el populismo, entonces, pues es una más de sus estrategias cerradas, continuar por ese camino, pero pues si así quieren, pues es muy positivo para el pueblo de México, porque lo único que van a hacer es seguir dándose a conocer como lo que verdaderamente son, y ya no van a tener esta máscara hipócrita de que sí quieren al pueblo, de que sí les gusta los programas sociales, de que sí están de acuerdo con estas políticas públicas de bienestar, del Estado-nación de bienestar, y ya se van a descarar como lo que son, o sea, como al final quienes llevaban el proyecto de nación de Xóchitl Gálvez son esos, o sea, los ultra neoliberales, que no se nos olvide que quien hizo el proyecto de nación de la candidata de oposición, pues fue precisamente el llamado Ángel de la Dependencia, José Ángel Gurría, quien pues llevó a, digamos, a este consenso de los grupos conservadores o de los grupos de derecha ultraneoliberales en 1998 a privatizar, más bien a rescatar a los privados con el llamado Fobaproa. Entonces, me parece que es un camino en el sentido estricto de lo que le conviene al pueblo, pues muy conveniente, porque así no van a crecer, ¿no? En el futuro no van a tomarle el pelo a nadie más, además de a los que ya se los están tomando o que por conveniencia están en ese bloque conservador, Paco. Nancy, este, bueno, además de que no tienen líderes, Alito, Marco, Jesús Zambrano, pero alrededor de ellos tampoco hay líderes, no hay ideólogos, están condenados primero, a no ser autocrítica, pero segundo, no están también desesperados porque el Poder Judicial es el último verdaderamente refugio del neoliberalismo. Reformando el Poder Judicial, puede decirse que entonces sí se puede pavimentar abiertamente el segundo piso de la 4T. Sí, y no solo el Poder Judicial, también hay que recordar que ellos tienen capturados a los organismos autónomos. Eso también les preocupa mucho, por eso justamente ir contra el mandato popular que se expresó el 2 de junio, diciendo que es sobre representación que se haya ganado la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, es su momento más desesperado en lo que va de este tiempo. Y hay que decirlo con todas sus letras, o sea, el Poder Judicial de la Federación ha servido directamente a sus objetivos históricamente. Esto no es nuevo, esto lo veíamos desde que justo teníamos la discusión en México del FOA-PROA. Al mismo tiempo, desde la Corte se asestó un duro golpe para el pueblo de México con el llamado anatocismo, que es uno de los muchos golpes que históricamente le ha dado la Corte al pueblo. ¿Qué significa eso del anatocismo? Para que a todos nos quede muy claro, pues que las instituciones financieras que en ese momento estaban siendo rescatadas por el dinero del pueblo que todavía estamos pagando y que todavía vamos a pagar hasta 2042, que ellas sí cobraran interés sobre interés a los tarjetavientes, por ejemplo, a quienes tuvieran algún crédito o algún tipo de financiamiento, sea para pagar tu coche, para pagar tu casa, para pagar el día a día a través de una tarjeta de crédito. Las instituciones financieras desde entonces tienen avalado por la Suprema Corte que te cobren interés sobre interés. Entonces, por eso, quien tiene una deuda con instituciones financieras siente que nunca acaba de pagar esa deuda si no maneja su cuenta de una forma, digamos, muy estricta, muy
que tenga como mucha disciplina en los pagos y que rápido disminuya la deuda, porque estos pagos no se van al capital, se van a pagar intereses. Y entonces van interés sobre interés, interés sobre interés, y al final, pues tu cuenta, aunque hayas pedido un peso, pues tu deuda acaba siendo de 100 pesos, de ese tamaño o más, ¿no? O 1,000 pesos. Entonces pediste un peso, pero al final acabas debiendo 1,000 pesos, entonces esto es muy atroz para el pueblo, pues, y como ese, muchísimos ejemplos de lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya el colmo, pues lo vimos todo este sexenio ya cuando abiertamente se convierten en un bloque opositor, o sea, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se fortalece y se actúa como si fuera parte de la oposición. Pero decía yo, no solo es el Poder Judicial, también son los organismos autónomos. Hay que revisar nada más el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, que sigue todavía con un desbalance terrible porque hay un bloque de la oposición como consejeros y consejeras electorales. Son 6 consejeros y consejeras electorales que están un día sí y al otro también tratando de minar la democracia desde el interior del Instituto Nacional Electoral. Ahí la única ventaja que se tiene es que ya no es Lorenzo Córdoba a la cabeza, sino que ahora es Guadalupe Tadei, pero siguen en esa tesitura. Y no hay que olvidar que los ex consejeros presidentes de lo electoral, primero del IFE y ahora del INE, como son José Waldenberg, veíamos a Luis Carlos Ugalde, también a Zurita, Valdés Zurita, y al propio Lorenzo Córdoba, pues en la oposición, o sea, siendo comandados, tripulados por el propio Claudio X González Guajardo, el último que fue asesor directo de esta carta donde se le pide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no dé la mayoría calificada a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, porque lo que piden es una interpretación que no hay lugar para la interpretación de la Constitución, pues es Valdés Zurita, pero también fue vocero de esa tal marea rosa el Lorenzo Córdoba, en su momento fue José Waldenberg. Entonces, que no se nos olvide que esos organismos autónomos están capturados por estos grupos de poder, y eso es lo que no quieren que se toque. O sea, no es solo el INE, no se toca porque ahí estaba Lorenzo Córdoba, es por lo que significa para ellos tener el control de la capacidad de cometer fraude electoral cuando no les conviene el gobierno que va a llegar o el gobierno que representa cierta candidatura presidencial, o todo el tema de la representación en el Congreso. Eso es un ejemplo, pero ahí está el INAI también capturado por estos grupos de derecha muy cercanos, los comisionados y comisionadas del INAI a los grupos que encabeza Claudio X González Guajardo. En nuestra experiencia como revista, pues incluso se nos pidió en algún momento en 2021 revelar nuestras fuentes a favor de Claudio X González Guajardo, o sea, porque nuestras fuentes nos habían entregado todo esto que el presidente va a evidenciar mañana o pasado mañana del financiamiento de Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción e impunidad, solo por citar un caso, ¿no? Ese órgano que debe ser el garante del derecho humano a la información, fallando contra un medio para que revele sus fuentes. ¿En dónde se ha visto eso? Bueno, pues en México, porque están capturados estos organismos, ¿no? Y solo por citar un ejemplo de lo que significa toda la corrupción en el INAI, pero lo mismo pasa con la COFESE, lo mismo pasa con el IFT, lo mismo pasa con todos estos organismos que se crearon para beneficio de las élites. Entonces, en realidad lo que se busca con este tema de la sobrerepresentación es tratar de minar esa posibilidad de que se queden sin todos sus bastiones, que no son pocos, son muchísimos, y en la propia estructura del gobierno permanecen.
lo que vimos, el escándalo reciente en el consulado donde una persona pierde los estribos y le grita a los demás, bueno, es parte de esa estructura que quedó del pasado. Él viene desde que el propio no solo líder de opinión, sino además asesor de la guerra sucia de la oposición, Jorge G. Castañeda, estaba al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces esas estructuras permanecen y tampoco podemos llamarnos a la ingenuidad de que porque llegó el presidente López Obrador se limpió absolutamente todo. Por supuesto que no, ahí siguen estando pues como células dormidas que en cualquier momento se activan y cometen estas traiciones, no tanto contra el proyecto de nación, sino más bien contra el pueblo de México. Nancy, antes ya nos comió el tiempo y sé que podemos platicar un buen rato, totote, y sé que la gente aquí en Sin Censura está muy contenta contigo, pero antes de que nos despidamos, déjame hacerte una pregunta. Después con todo esto, ah, ¿va la reforma al Poder Judicial? ¿Tú confías en eso? ¿Va a haber capacidad? Yo sé que no podemos, no tenemos una bola de cristal para saber qué va a calificar el tribunal en la representación plurinominal, pero ¿va el plan C? Creo que no hay mucho margen para que la autoridad electoral le diera la razón a la oposición y no lo hay por precisamente este triunfo tan contundente que tuvo el llamado humanismo mexicano el pasado 2 de junio, teniendo eso en cuenta y confiando en que pues estas resistencias acaban por digamos, detener estas intenciones de golpe de estado técnico que se venían operando desde hace meses y que encabezaba la propia Norma Piña y con ella de la mano también Reyes Rodríguez Mondragón, este calderonista que sigue en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como magistrado. Pues a pesar de todas estas intentonas, yo creo que no les va a resultar. Entonces sí, lo que sigue es un escenario en el cual pues los legisladores que fueron elegidos por estos partidos políticos o por esta coalición de Sigamos Haciendo Historia, pues tienen un compromiso con ese pueblo que salió a hacer lo suyo, a hacer lo propio el pasado 2 de junio, porque el pueblo fue llamado al Plan C desde mayo de 2023, desde el 9 de mayo de 2023, cuando un día antes la Suprema Corte justamente venía de haber echado abajo el primer paquete de reformas del llamado Plan B, que era todo esto relacionado con el tema electoral, y que el presidente dijo, bueno, ya descarrilaron el Plan A. Ahora, ayer, que era 8 de mayo de 2023, descarrilan el plan B, entonces vamos a tener un plan C, que es reformar a ese poder judicial corrupto y podrido. Y desde ahí se empezó a hablar del llamado Plan C hasta el 2 de junio y ahora mismo seguimos en ese entendido de que el Plan C es reformar al Poder Judicial de la Federación. Entonces deben de estar a la altura de esas circunstancias los legisladores y legisladoras y también no olvidar que muchos quizá del PRI van a votar a favor del pueblo y de esta mayoría, si es que también quieren que en el futuro se les tenga esta confianza de emitir un voto a su favor. Entonces, yo considero que sí, o sea, evidentemente, como dices, no hay una bola de cristal, pero en dado caso que el escenario fuera el otro, donde la autoridad electoral vaya en contra de lo que dice la Constitución, pues todavía habría manera de pues tener una reacción al respecto. Y esa reacción sería la movilización masiva en las calles, y en esa movilización yo creo que estarían al frente los dos presidentes de este país, tanto el presidente constitucional, que todavía estaría en el último tramo de su mandato, que es el presidente López Obrador, como la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ya dejaría esta virtualidad para convertirse en presidenta electa con esta resolución que tuvo ayer el Tribunal Electoral de decir que fue legítimo el triunfo. Entonces, esos dos escenarios, por supuesto, el segundo sería muy crítico en el sentido de que nos metería
en una situación difícil, dura, pero son las batallas que también tiene que dar el pueblo de México en la defensa de su voto. Realmente no creo que sea muy posible ese escenario, también debemos de tenerlo como una probabilidad, porque pues hasta no ver lo que deciden estas autoridades electorales no podemos saber el siguiente paso, pero yo creo que la probabilidad es mínima de ese segundo escenario, Paco. Nancy, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Y yo te agradezco muchísimo, de veras que siempre me da mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias, Paco. Estamos en www.contralinea.com.mx, en nuestro programa también por YouTube y por Facebook de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Nos encuentran en ambas plataformas como Contralínea. Además, estamos en X como @Contralínea y @Nancy_Contra. Ahí los esperamos todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Paco. Muchas gracias. Nancy, muchas gracias. Tú te vas, yo me quedo nada más para despedir el programa, así que de veras te dejo un abrazote fraterno. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, Paco, un abrazo a toda la audiencia de Sin Censura. Y usted, por favor, no se vaya.